Continuando con más informaciones, vamos a hablar de salud y bien como lo decíamos en nuestros avances, ni bien comenzamos el noticiero, vamos a hablar de sarampión y un poco algunas tips para tener, para estar atentos. Y en esta oportunidad hemos convocado a la doctora Andrea Uboldi, infectóloga, pediatra, ha estado a través del Ministerio también de Salud de la provincia. Para nosotros siempre es importantísima tenerla a la doctora. Doctora Andrea, es un gusto recibirla y bueno, en información, el 12 de julio veíamos la publicación en el contexto a nivel nacional, es para estar en alerta y poder obviamente llevar información tranquilizadora tal vez a nuestras comunidades y bueno, hablar de la problemática del sarampión nuevamente. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bien, un gusto. ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Qué es el sarampión? Bueno, el sarampión es una enfermedad viral que hace mucho tiempo que no se presenta en Argentina y que fue básicamente controlada y en el caso de Latinoamérica y de Argentina eliminada, es decir, que durante mucho tiempo no se presentaron casos a través de la vacunación sistemática que está incluida la protección en la triple viral que los mamás y papás y cuidadores reciben o la van a ver en el carnet de vacunas como SPR, MMR o triple viral. Y un segundo refuerzo que se aplica al ingreso escolar. Con este esquema, nosotros en Argentina estuvimos durante mucho tiempo libres de sarampión y la verdad que eso ha sido un logro. Sin embargo, del 2019 a la fecha, lo que se viene viendo es que muchos niños han quedado sin esta protección y durante la pandemia 2020 y 2021, este descenso en las coberturas, es decir, en la cantidad de chicos protegidos, bajó. Por eso, súper importante como primer mensaje frente a esta alerta que envía el Ministerio de Salud de la Nación es que cada uno de los familiares de niños entre 1 año y 5 años controlen entonces el carnet de vacuna y concurran a completar los esquemas atrasados. Pero también recordar que en el mundo en este momento se están presentando casos y el escenario de viajeros, es decir, aquellas personas que van a viajar al exterior, tienen que hacer una consulta previa para que se revise el carnet de vacunas y sobre todo en los adultos jóvenes, que son los que más viajan y los que más por distintos motivos salen del país y regresan y pueden venir infectados de sarampión, revisemos que tengan algún componente de sarampión en alguna vacuna de las disponibles. Entonces, en lo cotidiano, los que no viajan, el calendario nacional, pero aquellos que viajan, muy importante controlar si tienen alguna vacuna que tenga componente de sarampión por lo menos 2 semanas antes de viajar para evitar regresar de algunos de estos destinos o circular por aeropuertos donde puede haber personas con infección y retornar a Argentina con infección contagiando a los más chiquititos. Doctora, ¿es más letal o nocivo en niños, en mayores? Sí, es más, tiene más riesgo, las complicaciones son más riesgosas en los más chiquitititos, Ajá, bien. hasta los 6 meses en general tienen una fuerte protección a partir de los anticuerpos de las mamás o las personas gestantes, por eso también muy importante que las mujeres en edad fértil revisen que tengan el esquema de vacuna para sarampión antes de embarazarse, no se puede aplicar esta vacuna durante el embarazo, también tiene riesgo en el embarazo y también tiene riesgo en aquellas personas que tienen trastornos en sus defensas, Ah, porque bien. es una enfermedad viral que no tiene un tratamiento específico como nos pasa con COVID. Por eso, en general, que el contexto o que los convivientes estén vacunados ayuda muchísimo para estas personas de riesgo. Los síntomas, doctora, que debemos de estar atentos como papás, como mamás, como familia. Bueno, en principio es una enfermedad que cursa con fiebre de inicio brusco, o sea, fiebre bien alta, 38, 39, y lo más característico es la aparición de un salpullido o manchitas rojas en el cuerpo, exantema le llamamos Ujú. nosotros. Las formas clásicas de sarampión antes de la vacuna incluían conjuntivitis, rinitis o agua en la nariz y también tos. Esto puede estar o no estar presente, entonces diríamos que frente a fiebre y salpullido, Sí, para sí. hacer el diagnóstico diferencial de otras enfermedades eruptivas, es muy importante la consulta oportuna. Y para el equipo de salud, aquellos que forman parte del equipo de salud, cualquier persona que concurra con fiebre y exantema, es muy importante tomar una muestra de orina, un hisopado y una muestra de sangre para enviar a los laboratorios de referencia y descartar la posibilidad de sarampión.
Si después no es sarampión y es una quinta, es una sexta y demás, estamos todos tranquilos. Pero en Bien. este contexto internacional y con las coberturas tan bajas en Ujú. Argentina, es muy importante descartar que no sea sarampión. Bien, doctora, nosotros siempre queremos ser precavidos, los titulares, cuando informamos, podemos estar sobrevolando en esta palabra de rebrote, digo, de forma holística o en el contexto a nivel mundial. Sí, la situación se complica si la persona no concurre o no consulta en forma oportuna, si desde el equipo de salud no tomamos estas muestras y nos hacemos la acción de bloqueo. Sí, Y sí. por otro lado, lo que yo decía al principio, Ujú. estos dos escenarios. En la vida diaria, tener el esquema de vacunación al día te evita un dolor de cabeza. Y por otro lado, aquellos que viajan al exterior, el tener el esquema de vacunación para sarampión, que son 2 dosis para cualquier adulto nacido después de 1965, también condiciona que uno disminuya el riesgo. Si los casos Bien. pasan desapercibidos y nosotros no hacemos los controles adecuados y la gente no está bien vacunada, en algunos lugares nos puede ocurrir, como ocurrió durante 2019, 2020, si ustedes recuerdan, Sí, sí. en provincia de Buenos Aires, que tuvimos unos cuantos casos e incluso una persona con trastornos en las defensas fallecida por sarampión, que la verdad, Claro. que habiendo una vacuna que puede evitar esto y que no es muy dolorosa, no es muy aparatosa como otras vacunas, que es bien tolerada, la verdad que es una picardía que no incrementemos todas las estrategias preventivas para evitar tener casos de sarampión. Lo que tiene que ver con laboratorios, digo, ante la duda, yo puedo solicitar, el profesional puede solicitar rápidamente un laboratorio, digo, con los laboratorios nuestros, o tiene que ir a un instituto específico como Malbrán. No, en principio nosotros en la provincia tenemos laboratorio de referencia para sarampión rubiola, que está ubicado geográficamente en la ciudad de Santa Fe, pero también en el marco de la red de la provincia, las hisopos y las orinas y la muestra de sangre se resuelven en la provincia de Santa Fe. Esta es una gran ventaja, o sea que al cabo de 24 o 48 horas uno puede tener esta respuesta en el ámbito público y por supuesto aquellas personas que tienen cobertura social también se puede resolver Perfecto. la respuesta en los laboratorios privados que luego se convalida en el laboratorio de referencia provincial. No es una técnica que no se puede hacer en la provincia y esta es una Ujú. súper ventaja que tenemos en la provincia de Santa Fe. Doctor Uboldi, como recomendación entonces, estar atento a ese calendario de vacunación, ¿no? Mirar ese calendario de vacunación. Sí, súper importante que controlemos el carnet. No quiero dejar de decir que también en el marco de la situación de sarampión hay otras infecciones que lamentablemente pueden Sí. reaparecer porque el problema de cobertura de vacunación no es solo para sarampión, sino que para vacunas que pueden ocasionar, que previenen sobre todo meningitis o que previenen tos convulsa, digo, en este Bien. contexto de este invierno. Y por otro lado, digamos, explicar que durante el mes de octubre y hasta el 15 de noviembre se va a llevar en Argentina a cabo una campaña de seguimiento con una dosis extra para todos los niños y niñas de 13 meses de edad hasta antes de cumplir los 5 años, con una Ah, dosis bien. más, sobre todo para darles una protección extra a una población que puede ser el blanco del ingreso del sarampión y tratemos de que esta población esté bien, bien protegida, que son los más chiquitos. Así que seguramente cuando esto ocurra va a haber información desde el Ministerio de Salud de la provincia y todos los equipos de salud van a estar Ujú. involucrados con esta campaña. Medidas de higiene también, ¿no? Sí, esta es una enfermedad respiratoria como COVID, así que digo, la ventilación, porque justamente el virus de sarampión permanece en el ambiente, así que la ventilación de los ambientes, el concurrir, por ejemplo, con determinada pauta o en determinado control en los consultorios médicos acompañado del uso de mascarilla o barbijo, esto hace también que disminuyamos el riesgo de la adquisición y por supuesto aquellas personas que son de más riesgo, como decía yo, los que tienen trastornos en las defensas o las embarazadas, limitar, por ejemplo, la consulta en lugares o en guardias cuando no hace falta, sino que programar las consultas es lo ideal. Esto es programar la consulta con su equipo tratante, tratar de que en la sala de espera no haya tanta gente. O sea, todas Ujú. las medidas que implementamos muy fuertemente y que funcionaron para COVID funcionan porque este es un virus casi igual de contagioso o más que la variante Omicron de COVID.
Por eso es muy importante que nosotros trabajemos con la ventilación, con el cubreboca, nariz y mentón, en los espacios sobre todo de salud, en las áreas de salud, y por supuesto que no haya tanta gente. En este contexto es difícil porque hay mucha consulta respiratoria en niños, pero tratar de organizar para los equipos de salud la consulta en las salas de espera para que no tengas esas salas de espera tan llenas, lo mismo que las guardias. Doctora, por último también nos están llegando consultas en este momento y bueno, preguntarle con el tema de COVID, la sacamos de sarampión, vacunación para los bebés, un poco cuál es la posición en este tema, ¿no? Sí, ustedes saben que nos había quedado una población que eran los menores de 3 años en Argentina y en esta población no había vacuna disponible en el mundo. Desde el 17 de junio se aprobó por la FDA, que es el ente regulador de Estados Unidos, 2 vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, y luego esto fue refrendado por el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta y la Academia de Pediatría de Estados Unidos. Nosotros nos reunimos en la CONAIM, de la que yo formo parte, y revisamos la evidencia sobre una de las vacunas que va a estar disponible en Argentina, que es vacuna Moderna, y el ANMAT hace poco, en estas semanas, aprobó esta vacuna, de modo que vamos a poder comenzar la vacunación, ofrecer la vacunación para niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años, en un esquema de 2 dosis separadas por 21 o 28 días, y también vamos a poder ofrecer un refuerzo a aquellos niños y niñas que tienen entre 3 y 4 años y que no habían podido acceder al refuerzo porque no había disponible para esa edad luego de su esquema de Sinopharm. Esto va a ocurrir probablemente primeros días de agosto, creo yo, cuando llegue la vacuna a la provincia de Santa Fe y se haga la distribución, y seguramente van a tener los papás y las mamás información disponible a partir de los medios de comunicación y a partir seguramente también de cada uno de los pediatras de cabecera. Es una vacuna que tiene estudios en cuanto a la respuesta de protección y que fue probada sobre todo en el contexto de ya la circulación de Omicron, o sea que tiene casi un 50% de protección para formas sintomáticas, circulando la variante Omicron, y por supuesto una alta protección para internación y para formas graves. Seguramente hay que trabajar muchísimo con la población pediátrica porque es un pinchazo más, y por otro lado porque hay distinta percepción. Hay niños y niñas que tienen alguna condición de riesgo y estos padres estaban esperando esta vacuna, y seguramente hay niños sanos en donde quizá en la familia no hubo tantos casos de COVID y entonces en estos grupos los papás no están tan preocupados por proteger a estos niños. Pero solo quiero recordar que en Omicron y con virus SARS-CoV-2 no hay riesgo cero, aunque la población pediátrica tiene menos riesgo, no existe el riesgo cero y algunos de estos niños y niñas pueden complicarse. Doctor Uboldi, bien clara como siempre, agradecerle este contacto, este tiempo con Informe Regional, importantísimo. Yo siempre digo, es el momento de escucharlos a ustedes, ¿no? A la ciencia, a los médicos, así que gracias por ayudarnos en esta etapa, doctora, muy amable, ¿eh? No, por favor, al contrario, bueno, por supuesto, 2 mensajes. Tener los carnets de vacunación al día, y en el caso de la vacuna para los más chiquititos, esta vacuna es compatible con vacunas de calendario. Así que lo ideal, sobre todo para la región, es que se vacune con vacuna para COVID en los centros de salud, en los hospitales o en los efectores donde habitualmente se vacuna, porque es una población muy chiquitita que necesita personal de enfermería experto, y se combina y se aprovecha a revisar el carnet de vacunas para completar toda la pauta vacunal. Gracias, doctora, muy amable, ¿eh? Gracias. Bien, la palabra de la doctora Andrea Uboldi, pediatra, infectóloga, fue exministra de Salud de la provincia. Bueno, hablando de esto, ¿no? Como el tema de la vacunación de sarampión, estar atento ahí al carnet completo de vacunación, decía la doctora, ante la duda consultar rápidamente al médico. Por otro lado, la vacuna COVID para los niños, para los bebés de 6 meses a 3 años, ya a partir de agosto probablemente ya estén, ¿no? Se trata de Moderna, así que bueno, preveniendo todo lo que tenga que ver con las enfermedades, sarampión por un lado y COVID por el otro.